En este proyecto voy a hablar del síndrome de encefalopatía posterior reversible. Mi nombre es Andrea Lisbeth Tamayo Carrasco, curso la materia de bioquímica estructural con el doctor Eduardo Armienta Aldana. Síndrome de encefalopatía posterior reversible. Primero que nada, el síndrome de encefalopatía posterior reversible, también conocido como PRES por sus siglas en inglés, esta es una entidad clínica radiológica, la cual fue descrita por primera vez en el año de 1996 por Hirschfeld. En otras palabras, este es un cuadro neurológico agudo caracterizado por convulsiones, disminución del estado de conciencia, cefalea y alteraciones visuales asociadas con hallazgos de edema subcortical, vasogénico, reversible, sin infarto en la resonancia magnética. Cuando hablamos de esta entidad, tenemos que entender que es una entidad que se manifiesta de una manera clínica y de una manera radiológica, con algunos aspectos especiales. Unos síntomas o síntomas neurológicos que voy a describir que normalmente son de aparición súbita o de aparición aguda, y que estos síntomas son secundarios o de un edema vasogénico que se presenta. Se tiene también que es predominantemente en los lóbulos occipitales y parietales, que de ahí principalmente viene es lo que es este nombre. También predominantemente también se encuentra en mujeres, y eso también porque pues lamentablemente en las mujeres es donde hay más ciertas enfermedades de este tipo autoinmunes, y también en el embarazo, ya que las complicaciones hipertensivas del embarazo son las que aportan un alto porcentaje de pacientes que presentan este síndrome o este PRES. Y como lo dije anteriormente, que no siempre tiene que ser reversible o siempre tienen que tener una reversibilidad. Hablando de la clínica, se tiene que es un inicio agudo de síntomas neurológicos que son términos generales. La alteración del estado mental es un deterioro agudo súbito del estado de conciencia, las cuales conllevan alteraciones visuales, alteraciones de la agudeza visual, que puede ser moderada a severa, focalizaciones, como también déficits neurológicos focales y la presencia de combustiones. Aquí hay que tener bien en cuenta que también puede presentarse convulsiones en personas que ya tengan antecedentes de epilepsia, y esto tiende a confundir un poco el diagnóstico que se le da a estos pacientes. Partiendo con la fisiopatología, tenemos dos teorías que se basan en el síndrome de PRES. La primera, que es esta que estoy explicando, es una alteración de la autorregulación del cerebro, la cual genera una hiperperfusión y un daño endotelial. Cuando hablamos de una alteración de la autorregulación, estamos hablando de que nuestros vasos cerebrales tienen la capacidad independiente de hacer vasoconstricción o vasodilatación, independientemente de lo que pueda suceder a nivel de la circulación sistemática. Esto gracias a la inervación simpática que a nivel del sistema nervioso central. Hay menos compromiso o menos afectación simpática a nivel posterior, y por eso a nivel posterior donde más se presentan los síntomas y el edema vasogénico de esta enfermedad. Y bien, pues entonces una hipertensión aguda, que es normalmente uno de los principios desencadenantes de esta patología, que sobrepasa su mecanismo de autorregulación y vasoconstricción, generando alteraciones o hiperfusión, daña y altera la barrera cefálica, produciendo una extravasación de plasma al tejido cerebral, y el plasma rico en sustancias proinflamatorias como interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral. Esto a su vez activa en cascada de coagulación y genera tanto la posibilidad de sangrado como la posibilidad de isquemia,
que son las dos complicaciones más importantes, y esto hace que se generen los criterios de no reversibilidad. Entrando a la hipoperfusión, esto se debe a la vasoconstricción exagerada que disminuye la llegada de sangre y oxígeno a los tejidos, generando isquemia y daño a nivel tisular. Entrando al daño endotelial, este es un punto muy importante porque también hay personas que tienen PRES, pero que sus cifras tensionales realmente no son muy elevadas, o incluso pueden presentarse con cifras tensionales normales, sobre todo en pacientes que son normotensos en el daño endotelial. Esta es una de las principales características en personas que tienen antecedentes de vasculitis o algunas enfermedades de autoinmunes, o también en personas que están recibiendo medicamentos como ciclofosfamida, y también puede presentarse en pacientes que son trasplantados de órganos sólidos o con trasplantes de médula ósea. Estos son pacientes en los cuales puede presentarse el PRES con cifras tensionales normales por exposición a citotóxicos, inmunosupresores o a procesos infecciosos, lo que generalmente provocan inflamación y hacen un daño endotelial directo que produce el edema vasogénico. Una de las condiciones principales más frecuentes asociadas al PRES en el embarazo, las complicaciones hipertensivas del embarazo como la preeclampsia, eclampsia, también los trasplantes de médula ósea, los medicamentos inmunosupresores como la ciclosporina, el tacrolimus, los procesos infecciosos y las enfermedades autoinmunes como por ejemplo lupus, todo el tipo de vasculitis, facilitan este daño endotelial y la presencia de esta enfermedad. Los trasplantes en instituciones es una causa también importante de esta enfermedad, que es importante que entre el 42 y el 45% de las personas que presentan lo que debutan con un PRES pueden tener oculto una condición autoinmune que explique compromiso y que hasta este momento no se conocía. Entonces, casi la mitad de los pacientes que presentan el PRES deberían estudiarse la posibilidad de que tengan algún tipo de enfermedad autoinmune que no se hayan diagnosticado hasta el momento. Siempre tienen que valorar las condiciones autoinmunes que expliquen el compromiso endotelial. Entrando a la teoría 2 de la fisiopatología, esta es una teoría más de hipoperfusión. Se genera una vasoconstricción severa por la hipertensión y esa vasoconstricción severa genera alteraciones a nivel tisular, lo que es la hipoxia tisular, y finalmente desencadena la isquemia, que son a las complicaciones importantes de esa entidad. Entrando en hallazgos por imágenes, esto se debe tratar de identificar cuando se hace una imagen en pacientes con PRES. Pues lo primero es saber que la imagen a la que debemos recurrir para el diagnóstico correcto de esta enfermedad pues es la resonancia magnética. La distribución, que es lo primero que se tiene que ver cuando hay un edema vasogénico, identificar en dónde se encuentra ese edema vasogénico. Y parietoccital, ese es el sitio donde más se presenta, pero no quiere decir que en el resto del cerebro no, como el lóbulo temporal, lóbulo frontal, el cerebelo, el tallo cerebral, los ganglios basales, el tálamo y el cuerpo calloso. No se puede presentar también este edema vasogénico, que puede llegar a ser cortical o incluso comprometer la sustancia profunda periventricular, y en donde más se identifica pues es en la secuencia FLAIR, que es la de mayor posibilidad para poder identificar este demosep.
En esta imagen, por ejemplo, se encuentra el edema de una paciente joven con un antecedente de lupus eritematoso sistemático que toma ciclofosfamida y que debuta con unas convulsiones que son de novo y se pueden identificar en esta secuencia FLAIR. Estas áreas de hiperintensidad en la región occipital en la fosa posterior. En la otra imagen se tiene otra mujer también debuta con convulsiones y se logra identificar también en la región occipital y parietal estas áreas demo vasogénico en la secuencia FLAIR. Y bien, lo segundo que se tiene que tomar en cuenta es identificar cuando revisemos imágenes en la extensión de este edema. Para eso existen estas clasificaciones que se muestran en la tabla de severidad de PRES, en la cual va de leve, moderado a severo, dependiendo de 4 aspectos importantes: la extensión del edema vasogénico, las otras estructuras que puede verse comprometidas a nivel del sistema nervioso central es si hay o no hay hemorragia parenquimatosa y si se presenta un efecto comprensivo o un efecto de masa secundario en este edema. Aquí, por ejemplo, un caso de una paciente de 65 años que tiene un antecedente de un cáncer pulmonar que está el manejo con quimioterapia y con radioterapia, que cursa con una cefalea y con confusión alteración de la conciencia y que al momento del ingreso estaba con tensiones arteriales de 152 a 90. Entonces, pues se observa una imagen de secuencia T2 FLAIR en donde se puede evidenciar el edema vasogénico que compromete los lóbulos parietales y occipital y las estructuras del tallo cerebral. El tercer aspecto es tener en cuenta en la lectura de estas imágenes es si hay o no hay presencia de hemorragia. Tenemos que tener en cuenta que es variable la presencia de esta hemorragia intracraneal, que puede oscilar entre 15 y 65% de los casos que presenten este sangrado y que pueden manifestarse como focos de microhemorragia, y estos pueden llegar incluso a ser grandes hematomas intraparenquimatoso en que generen efecto comprensivo. También pueden manifestarse como hemorragia subaracránea o como hemorragia intraparenquimatosa. Este es un pequeño ejemplo de hemorragia, lo que expliqué anteriormente. Aquí, por ejemplo, se miran las áreas de edema vasogénico en la secuencia FLAIR y en el gradiente ECO se puede observar la secuencia de señal que habla en favor de que presenta el paciente que puede ser un sangrado o una pequeña hemorragia intraparenquimatosa. Este es un paciente joven de 20 años con antecedentes de lupus y que llegó hipertensa al servicio de urgencias. En el siguiente paso, en lo que es la restricción en la difusión, aquí es tener en cuenta si hay o no hay restricción de la difusión. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos ayuda a evidenciar la posibilidad también de que se presenten secuelas. Cuando nosotros tenemos un PRES versus cuando hay restricción de la difusión, lo que cambia es la característica del edema que tiene el paciente. Esto es un edema que deja de ser vasogénico y que se convierte en un edema citotóxico, que ahí más adelante puede convertirse en áreas de isquemia de tejido cerebral. Entonces cuando hay restricción de la difusión, lo que encuentra en la secuencia DWI, hiperintensidad en DWI, hipointensidad en ADC, cuando ya hay la presencia de edema citotóxico y de isquemia. En esta diapositiva tenemos el realce con el medio de contraste. Aquí no es necesario utilizar medio de contraste para realizar el diagnóstico de PRES. Es algo que se debe tener claro siempre se ven en la secuencia T2 FLAIR. Aquí es suficiente
para poder identificar el edema vasogénico y con las otras complementar si hay posibilidad de edema citotóxico o si hay posibilidad de hemorragia. Pero pues si ya se utilizó el medio de contraste, pues uno de los hallazgos típicos que se puede encontrar es el realce leptomeningeo que se puede identificar. Por ejemplo, en la imagen podemos observar el sitio del realce que va desde el meninges y que infiltra pues el tejido cerebral, que no va acompañado de ningún vaso importante. La última característica es identificar la reversibilidad. Aquí casi siempre la reversibilidad llega a ser hasta un 90% de los casos. Sin embargo, esta reversibilidad depende de varios aspectos. Primero, el diagnóstico temprano, el cual genera un control de los eventos que necesitamos controlar. Si es una paciente, por ejemplo, con una enfermedad renal crónica en diálisis y requiere la diálisis, puedes dializarlo. Si llega hipertenso, controlar la tensión arterial. Todos los factores asociados que se pueden identificar y controlar, debemos de controlarlos para poder evitar estos dos aspectos importantes, que es uno, la presencia de hemorragia o la complicación con hemorragias, y dos, la restricción de la difusión, que va a finalizar con episodios de isquemia.